Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, en esta oportunidad vamos a inaugurar una nueva sección en el canal. En esta ocasión quería, en una labor, si se quiere, pedagógica, hacerles una lista introductoria, presentarles una lista de discos introductorios para adentrarse dentro del mundo del thrash metal. Hace un tiempo dentro del canal, hace mucho tiempo, hice un especial sobre la historia del thrash metal, el cual los invito a ver. Me disculpo por la calidad de audio, pero bueno, era lo que había en ese momento. Entonces veía como que se me podía hacer más fácil hacer esta prueba piloto de esta nueva sección en el canal, presentando una guía introductoria a un género con el cual estoy muy familiarizado, porque además fue el primer género dentro del metal con el cual me obsesioné, y de hecho creo que fue el primer género de la música con el cual me obsesioné, y por haber hecho ya anteriormente ese especial. Esto, y es importante hacer énfasis y dejar claro esto es una guía introductoria. Aquí lo que voy a intentar hacer, mi pretensión es presentarles unos discos que tienen características muy representativas del género, al mismo tiempo relativamente accesibles, para que una persona que no es familiar con el género pueda adentrarse, entenderlo al menos a grandes rasgos, comprender de qué va esto. No es una lista de los mejores discos del thrash metal, ni siquiera es una lista de mis discos favoritos del thrash metal, sino simplemente una lista de unos discos que me parece que tienen cualidades suficientes para presentarles las características, las sensibilidades más básicas del género, sus pequeñas variaciones y pues al fin de cuentas hacer familiar a una persona que no es familiar con este género. Inicialmente iba a ser una lista de 5 discos y bueno, me alargué un poco, pero de todas maneras son pocos discos, pero suficientes para presentar yo creo que varias de las sensibilidades y características distintivas de este género. Brevemente una introducción antes de iniciar. ¿Qué es el thrash metal? El thrash metal es un movimiento, yo creo principalmente estadounidense, surgido a principios de los 80, que se caracterizó por recoger los sonidos, las características, por un lado del hardcore punk y por otro lado del heavy metal. Podríamos decir que el thrash metal, si lo quisiéramos sintetizar, al menos así lo veo yo, surge de la combinación entre la agresividad, la frontalidad, el ataque del hardcore punk, junto con la técnica y la ejecución y muchas veces la construcción de canción del heavy metal tradicional. Los chicos que iniciaron sus andadas dentro del thrash metal y que le dieron origen al género eran por igual muy fans del hardcore, querían recoger la fuerza del hardcore y al mismo tiempo muy fans del heavy metal y querían recoger las melodías, las armonizaciones, los solos del heavy metal. Así pues, el thrash surge de estos dos géneros, entonces es un género agresivo, rifero, intenso, que se caracteriza sobre todo por raspar mucho las cuerdas gruesas de la guitarra y imprimir ritmos muy acelerados en la mayoría de los casos, y al mismo tiempo presentarnos muchas veces solos muy bien pensados, muy elaborados, a veces puentes melódicos, armonizaciones entre las guitarras, un canto gritado. La mayoría de vocalistas del thrash metal son gritones, gritan o expresan casi a veces en forma de narración su canto. No es un canto tradicional, salvo contadísimas excepciones. Cabe remarcar además que el thrash metal se combinó con otros géneros, y del thrash metal aparecieron subgéneros como el crossover, como el technical thrash metal. Hubo combinaciones más intensas con el hardcore, o combinaciones con el heavy metal, o combinaciones con el death metal. Entonces intenté que estos discos se mantuvieran dentro del género del thrash metal. Intenté que no presentar discos que se salieran mucho del género, porque como les digo, hay bandas que combinaron el thrash con otras cosas y al final hicieron discos que no son del todo de thrash, sino que son de thrash junto con otras cosas. Y mi intención con esta lista era más bien como presentarles el thrash en sentido más clásico. De todas maneras, les dejaré algunas pistas con los discos que voy a mencionar para que se adentren en esos subgéneros del thrash o en esas combinaciones del thrash, si es que así gustan. Ahora, bueno, una última aclaración es que obviamente la banda más fácil de escoger para hacer una lista de introducción al thrash es más, la banda con la cual es más fácil adentrarse al metal en general es Metallica, así que obviamente Metallica hubiese estado, solo que intenté no ir a lo obvio. Definitivamente, si tuviera que escoger un solo disco para que se adentre al thrash metal, diría Master of Puppets de Metallica. Pero es muy probable que ya, aunque no sean familiares con el thrash,
posiblemente sepan quiénes son Metallica y hasta hayan escuchado el disco. Entonces, bueno, intenté ir por otros discos no tan obvios, pero que a mí me parecen clásicos del thrash metal, insistiendo que no es una lista de los mejores ni de mis favoritos. El primer disco que les quería mencionar como recomendación para adentrarse al thrash metal es el disco debut de la banda Testament, The Legacy, publicado en 1987. Para mí la virtud fundamental de este disco y la razón por la cual me parece muy apropiada para una introducción al thrash metal es que es un disco que dentro de las características más clásicas del thrash americano las cumple toditas. Sobre todo tiene que ver el hecho de que fue un disco tardío, para hacer un disco debut fue un disco tardío del género. Para el año 1987 cuando salió este disco ya había un montón de discos de thrash, un montón de obras clásicas de thrash, pero Testament supo como recoger muy bien todos esos elementos, sobre todo del thrash de bandas como Metallica, como Exodus, como Overkill, etc. The Legacy es un disco rifero, es un disco con mucha expresión vocal porque Chuck Billy, el vocalista de esta banda, es de los más versátiles y expresivos de la historia del thrash metal. Aquí tenemos estas líneas melódicas que construyen puentes hermosos, como por ejemplo en la canción que abre el disco Over the Wall, pero al mismo tiempo tenemos los ritmos galopantes, los ritmos acelerados, la frontalidad típica del thrash, los riffs carnosos. Es un disco compacto que creo que duró unos 37 minutos, lleno de pasajes intensos, pero al mismo tiempo de líneas melódicas y de líneas instrumentales muy sofisticadas. No se pierde, no se extravía intentando incorporar influencias de otras cosas, no nada. Este es un disco de thrash puro y duro, y como tal es un verdadero discazo. Definitivamente si les gusta este disco, escuchen a Exodus, escuchen a Anthrax, escuchen a todos este tipo de bandas que seguramente van a encontrar cosas increíbles aquí también. El segundo disco que me gustaría recomendarles es el disco Under the Influence de Overkill, su tercer álbum de estudio del año 1988. Bueno, era un poquito intercambiable recomendar casi cualquiera de los primeros discos de Overkill. Pudo haber sido el Taking Over, pudo haber sido el Years of Decay, etc. Escogí el Under the Influence porque a mi parecer ese es el disco, puede ser el primero cronológicamente hablando, en el que Overkill recoge, es un disco de thrash, con todas las características que por ejemplo tenía el de Testament, pero aquí Overkill recoge un poquito la influencia del heavy metal. No es un disco de thrash con heavy como lo harían otras bandas, este es un disco de thrash que tiene cosas de heavy metal. Por ejemplo, la vocalización de Bobby Ellsworth en su mayor parte es una voz como ácida, con muchos gritos, es una de las voces más peculiares del thrash metal, pero hay ocasiones, por ejemplo, en canciones como Mad Gone World, en el que Bobby canta limpio y de hecho tiene un tono que le llega a uno a recordar incluso hasta a Bruce Dickinson. No llega a los alcances, por supuesto, de Bruce Dickinson, ni lo pretende, pero la tonalidad lo recuerda un poco. Entonces este es un disco que tiene el rifeo, los ritmos galopantes, bla 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 bla, todo lo del thrash, pero hay pasajes muy groovies, pasajes muy limpios en la voz, en la ejecución instrumental. El bajo de Didi Burney es increíblemente expresivo, es uno de los bajos más expresivos dentro del thrash metal por eso. Entonces me parece que es un disco como que tiene, al tener esos pequeños elementos de heavy tradicional, me parecía una buena ruta, por si les gusta esto, adentrarse en otras bandas que combinan de manera más perfecta el thrash con el heavy. Por ejemplo, Metal Church. Si les gusta este disco, escuchen a Metal Church, que sí es una banda que combina plenamente el thrash con el heavy. Y no lo agregué porque, como les digo, mi intención era como dejar los discos de thrash clásicos con tal vez intuiciones, sonidos que los lleven a uno a pensar en combinaciones del thrash o en derivados del thrash, pero que no se alejen tanto del thrash, porque esta es una lista, insisto, introductoria. Entonces si les gusta esto, escuchen a las bandas que combinan el thrash con el heavy metal. El tercer disco que me gustaría recomendarles es el álbum Darkness Descends de la banda Dark Angel, publicado en 1986. Puta madre. Cuando se trata de thrash más intenso, más pesado, más demoníaco, más oscuro, pero manteniendo el sonido thrash tradicional, Dark Angel se alza como una banda sin igual. Por supuesto que es muy conocido por muchos, Slayer, y el pick obvio hubiese sido, no sé, el Raining Blood de Slayer, pero a mi parecer este disco está a la altura, si no es que más. ¿Por qué?
Porque este disco es verdaderamente una brutalidad. Este es un disco que no combina el death metal con el thrash metal, ni el black metal con el thrash metal como muchas otras bandas lo hacen, pero sí es un thrash que se puede acercar a esos géneros más extremos. Porque es un disco que es rifeo incesante, pero un rifeo feroz, agresivo, violento. La producción medio oscura, imperfecta, contribuye a generar, a producir esa aura pesada. Las vocalizaciones son intensas y son brutales, y la ejecución rítmica de parte de Jim Hoglan, uno de los mejores bateristas de la historia del metal, está a la altura de las circunstancias, porque el doble bombo es incesante, porque el ataque es incesante, y en general este es un disco cuyos riffs y cuyos ataques como que te penetran el oído, pero al mismo tiempo no es un disco que emplee guturales, ni es un disco que emplee como blast beat o elementos ya mucho de metal extremo que podrían alejar a una persona que se está introduciendo al género. Entonces, este disco me parecía un buen inicio para adentrarse a los costados más pesados del thrash metal, y si por lo tanto les gusta este disco, es muy probable que les puedan gustar bandas que ya combinan el thrash con el death, con Protector, o los primeros discos de Sodom, o los primeros discos de Creator, que tenían características muy de metal extremo más que de thrash tradicional. Entonces definitivamente Darkness Descends de Dark Angel me parece un buen inicio en ese sentido. Y ya que mencionamos a Sodom, el cuarto disco que me gustaría recomendarles es el Agent Orange, publicado en 1989. Sodom es una banda alemana, y como sucede en casi todos los géneros del metal, los grupos europeos son muy peculiares, tienen características muy especiales. En este caso Sodom, sus primeros trabajos son de lo que muchos años después se enseñó como thrash black, o sea, un thrash muy primitivo, mucha influencia para el black metal, pero ya este disco es netamente de thrash. Y lo que me parece que es la virtud de este disco para entrarse en esta lista, para que hubiese entrado en esta lista, es que me parece que recoge muy bien las características de ese thrash más alemán, porque a diferencia del americano no es tan melódico, no tiene tantos esos pasajes como puentes instrumentales melódicos, aquí se emplea de hecho solo una guitarra, sino que es un thrash más incesante en el ataque de riffs, a veces incluso con influencia tal vez un poquito de speed metal, sobre todo en las canciones más groovies. Hay mucho groove. La ejecución vocal de Tommy Reaper es esa voz rasposa que me recuerda más a Lemmy que a otro vocalista de thrash metal. Y las temáticas. Sodom, después de que dejaron de ser satánicos o a hacer música como medio satánica oscura, se dedicaron a ser historiadores de la guerra, y en este disco presentan historias de guerra una y otra vez, como buenos alemanes, lo hacen muy bien en ese sentido, y por lo tanto me parecía un disco que por esas características creo que tenía mucho que ofrecer. Este es uno de mis favoritos de la historia del thrash, y si les gusta esto, sigan escuchando a Creator, sigan escuchando a Destruction, sigan escuchando la discografía de Sodom, sigan escuchando a Tankard y a todas estas bandas alemanas que presentaron también un thrash muy particular de ellos, pero a mi modo de ver muy especial también. Y nos acercamos al final de la lista. El quinto disco que me gustaría recomendarles es el disco Thrash Song de la banda DRI o DRI. Una de las vertientes del thrash metal fue el crossover thrash, que es una combinación, o no una combinación, sino como que les había dicho que el thrash tiene muchos elementos de hardcore, pero el crossover thrash superpone los elementos del hardcore por sobre los del heavy metal. Este disco podría estar dentro de la corriente del crossover thrash, pero tiene, a diferencia de los discos anteriores de DRI, tiene mucho thrash metal. Entonces no es un disco que tiene cosas del crossover, pero es más de thrash metal, y por eso me pareció una buena introducción para intuir cuáles son las características ya del crossover como subgénero del thrash. Entonces aquí tenemos thrash en el sentido de los riffs, en el sentido de la frontalidad, pero es un disco con muy pocas florituras melódicas, casi nada, con muy pocas líneas instrumentales frondosas, sino que casi todos son canciones más directas, más de ataque, pero no tanto como el crossover, que sí es prácticamente canciones concretas, directas, con mucho ataque, solo con riffeos medio thrash, pero en general con una estructura de hardcore.
Este disco tiene más thrash metal y definitivamente si les gusta esto, métanse de lleno con el crossover. Por ejemplo, con los primeros discos de la misma DRI o ASOD o Suicidal Tendencies también llegó a sacar sus discos de crossover thrash. Entonces, si les gusta este disco, es posiblemente que les va a gustar ya el crossover como tal. Así que bueno, Thrash On de DRI, buen disco para empezar a mirar en qué consiste esa vertiente del crossover. Y por último, el último disco que me gustaría recomendarles para adentrarse al thrash metal es el disco debut de la banda canadiense Annihilator. El disco se llama Alice in Hell y fue publicado en el año 1989. ¿Por qué este disco está dentro de esta lista? Porque hay una corriente del thrash metal llamada Technical Thrash Metal, que es un thrash metal, como su nombre lo indica, mucho más sofisticado, más complejo, más intrincado en cuanto a la estructura de las canciones, en cuanto al arreglo de los riffs. Es, digamos, el thrash metal para nerds. Pero, a diferencia de muchas bandas de technical thrash metal, este disco de esta banda tiene elementos de technical thrash metal, pero esto es relativamente accesible, es directo, porque todavía es muy thrash, no es tan técnico, a pesar de que Jeff Waters, el guitarrista y líder de este grupo, es un animal en la ejecución de la guitarra. Y aquí tenemos canciones como Alice in Hell, que es la canción que abre el disco después de una introducción que nos presenta, es una de las mejores canciones de thrash de la historia, para mí una de mis favoritas, y nos presenta varios pasajes, melodías en la guitarra que se van intercambiando y se van superponiendo con líneas melódicas también en el bajo, pero sigue siendo un disco rifero, un disco intenso, un disco con mucho galope, con mucha expresión. No es tan intrincado como ni tan denso instrumentalmente como muchas bandas de technical thrash metal propiamente. Por eso que me pareció una buena introducción. Las líneas vocales son inmediatas también, son como gritonas. El disco es corto relativamente. Entonces, si les gusta este disco, definitivamente métanse de lleno al thrash técnico. Bueno, otro disco que podría haber sido una buena introducción para esto es el Peace Sells But Who's Buying de Megadeth. Y bueno, decidí este que me parece un poco más compacto incluso. Pero si les gusta esto, como les digo, métanse al thrash técnico y métanse a escuchar bandas increíbles como Mekong Delta, como Coroner, por ejemplo, como Anacrusis, que tienen trabajos sofisticados, complejos, muy propositivos a nivel instrumental, pero ya son más densos. Entonces este me parecía una buena introducción, y si les gusta eso, escuchen eso que les va a encantar. Bueno, esta es mi lista sobre discos para introducirse en el thrash. Obviamente los que son fans del thrash seguramente ya escucharon todos estos discos, los conocen perfectamente, muchos más seguramente. No es una lista perfecta, así que obviamente tal vez pasé por alto algún disco que podía ser una buena introducción, o pasé por alto algunas bandas que también podían haber sido buenas para introducirse, pero era inevitable dejar algo por fuera también. Entonces, como les digo, The Legacy de Testament para el thrash más clásico, Under the Influence de Overkill, aunque pudo haber sido casi cualquiera de la etapa clásica de Overkill para introducirse como esa intersección entre el thrash y el heavy, Darkness Descends de Archangel para entender un poco el thrash metal más pesado y oscuro, Agent Orange de Sodom para entender la vertiente más europea alemana del estilo, Thrash On de DRI para mirar un poco esa intersección con el hardcore y el crossover thrash, y Alice in Hell de Annihilator para entender como a grandes rasgos en qué consiste el technical thrash metal. Esos son los 6 discos que yo les recomendaría a una persona que no sea familiar con el thrash metal para que se introduzca al estilo. Bueno, espero que esto les sirva a alguien, que no lo vean solo las personas que ya conocen el thrash, o que si lo conocen a medias, esto les sirva también como una guía. Y bueno, pues nada, coméntenme cuáles son sus discos predilectos de thrash y cuáles pudieron haber estado en esta lista también. Espero hacerlo pronto con otros géneros, así que miraremos cómo resulta esto. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.